Buenas noches, mi nombre es Santiago Gómez. A continuación vamos a hablar del documental de Netflix Rising Phoenix. Este documental habla acerca del deporte paralímpico. Vamos a hablar acerca de la historia de este movimiento, quiénes fueron los que lo impulsaron y también de cómo este movimiento impacta a la sociedad y incluye a las personas con algún tipo de discapacidad. De también cómo este movimiento ayuda a cambiar la percepción de las personas con respecto a las personas que tienen algún tipo de discapacidad y la inclusión de estos en cualquier ambiente, ya sea deportivo, social, laboral, etc. También vamos a hablar acerca de las historias o algunas historias de algunos atletas que han llegado hasta los Juegos Paralímpicos y la importancia que esto conlleva en el impacto de una sociedad, una comunidad y de un núcleo familiar. También del impacto que tiene esto en la misma persona que posee la discapacidad. Así que empecemos. El documental Rising Phoenix, a pesar de que fue estrenado en 2020, nos da a entender una perspectiva diferente de lo que es el deporte paralímpico. Primeramente, nos cuenta un poco de la historia y los inicios del deporte paralímpico, que fue impulsado por el doctor Ludwig Guttmann, un médico judío alemán que empezó rehabilitando personas con lesión medular a través del deporte. Él fue el que se encargó de reunir un grupo de personas para realizar así algún tipo de deporte adaptado, ya sea baloncesto, atletismo o natación o también tiro con arco, para que las personas puedan tener un mayor desarrollo físico a pesar de su discapacidad. El principal mensaje que nos da este documental es que a pesar de que una persona tenga un tipo de discapacidad, es capaz de realizar algún tipo de deporte y ser reconocido en algún tipo de disciplina, muy contrario a lo que la mayoría de personas tiene en la mente por deporte discapacitado o deporte adaptado. Normalmente en la sociedad se tiene por el deporte adaptado como un deporte inferior o como un deporte que se subestima mucho, que es, por decirlo así, menos reconocido que los Juegos Olímpicos. ¿Qué pasa? Que la realidad es totalmente al contrario. Y este es el principal mensaje que transmite el documental, que una persona que tiene algún tipo de discapacidad y es capaz de realizarse o ser disciplinado en algún tipo de deporte adaptado, tiene mucho más disciplina, mucho más resiliencia y mucho más fuerza mental para llegar a unos Juegos Paralímpicos. Es más admirable ver esto en una persona con algún tipo de discapacidad que en una persona que tiene todo tipo de posibilidades motrices y físicas que llega a unos deportes olímpicos. En el documental también se invitan diferentes atletas de diferentes disciplinas, que cuenta cada uno su historia y cómo pudo superar un evento traumático que lo llevó a estar en el deporte paralímpico. Una de las historias que más me impactó fue la historia de Jean-Baptiste Alais, que nació en Burundi en 91 y a la corta edad de 3 años tuvo que sufrir la guerra civil en dicho país. Producto de la guerra civil, fue atacado con machetes junto a su madre y su hermana. Tuvo que presenciar cómo asesinaban a su madre en frente suyo y a su hermana, y como consecuencia de este ataque le amputaron una pierna. Pasó varios años en un orfanato y luego fue adoptado por una familia francesa que se lo llevó para Francia y lo ayudó a iniciar en el deporte llamado atletismo. Esta historia es una historia que recalca la resiliencia, la disciplina y de cómo Jean pudo transformar ese dolor, esa frustración y esos malos sentimientos en ser uno de los mejores en el atletismo. Jean practica el salto largo, 100 metros y 200 metros. Tanto para los atletas que fueron invitados al documental como para cualquier deportista del deporte paralímpico, existen diferentes barreras que limitan su crecimiento y pueden afectar la motivación de este en el deporte. Algunas de estas barreras pueden ser emocionales, sociales o físicas. Es importante conocerlas para que en algún mañana podamos trabajar para minimizar estas barreras
y que estas personas puedan ser incluidas de la manera más sencilla. Las barreras más importantes a los que se enfrentan esos deportistas son las barreras sociales y emocionales. Primeramente, por la presión de la sociedad que tiene una percepción del siglo pasado acerca del deporte adaptado. La sociedad presiona a esos deportistas haciéndolos ver como menores o subestimándolos, quitándole la motivación y haciendo que el deportista se sienta mal con respecto a su desempeño en la disciplina que realice. También existen diferentes barreras emocionales con respecto a cómo se siente el deportista en su disciplina. Esto con respecto a la discapacidad que posee y cómo el deportista tiene la perspectiva de la discapacidad que tiene. En el documental mencionaban un deportista, un atleta profesional de rugby, que no estaba contento con la discapacidad que tenía. El hecho de no poder mover las piernas lo hacía sentir un poco mal y estas emociones afectaban su rendimiento deportivo. Aparte de estas barreras emocionales y sociales, también hay unas barreras físicas que se deben tener en cuenta en el deporte adaptado. Es importante que el deportista tenga los medios necesarios para poder realizar su deporte, ya sean instalaciones deportivas como rampas, ascensores o lugares adaptados para que el deportista pueda entrenar de la mejor manera posible. Y saber también que las personas que poseen algún tipo de discapacidad y son capaces de ser reconocidos en algún tipo de disciplina son de admirar y son mucho más disciplinados y con una fortaleza mental más elevada que una persona promedio. Además de esto, el papel del psicólogo deportivo es muy importante en un deportista en deporte adaptado o deporte paralímpico, pues estos deportistas enfrentan muchas situaciones emocionales, de presión social y en su vida diaria que pueden afectar su rendimiento. Además, algunas personas que practican un deporte, ya sea atletas profesionales, y sufren algún tipo de accidente que los deje sin un pie o con algún tipo de discapacidad, el primer actor que puede contribuir de manera positiva en el rendimiento deportivo y en la continuación del deporte para este deportista es el psicólogo deportivo. El psicólogo deportivo posee las herramientas necesarias y las estrategias vitales para que este deportista pueda continuar realizando su disciplina. Puede realizar las tareas necesarias para que la persona se sienta motivada, se sienta segura y tenga esperanzas y confianza en sí mismo para seguir practicando el deporte que le apasiona y así llegar a ser alguien reconocido e incluso llegar a un nivel mayor en el deporte paralímpico. Finalizando, podemos concluir que el deporte paralímpico es un deporte que debemos incluir en la sociedad y conocer como un deporte de admirar. Conocer los atletas como personas resilientes, disciplinadas y con mucha fortaleza mental, que son capaces de superar adversidades y de cambiar la estructura social, que es lo más importante y el mensaje que transmite este documental. El deporte paralímpico es un precursor importante para la paz, para la inclusión y para la mejoría de toda una sociedad o de una comunidad.